Esta es nuestra presentación con la integral que nos tocó y mi nombre es Harrison Unai de Perea Perea. Y a mí me tocó integración por sustitución. Y la integral que me tocó fue integral de u sobre raíz cuadrada de 1 menos u elevado a la 2. Reemplazar los términos dentro de la raíz de x. X es igual a 1 menos u elevado a la 2. Derivar x. D de x sobre d de u es igual a menos 2u. Sustituir la u y la raíz por x en la integral. Integral de u menos 1/2 de raíz cuadrada de x es igual a menos 1/2 integral de raíz cuadrada de x. Aplicar la propiedad de la raíz. Es igual a menos 1/2 integral de x elevado a la 1/4. Integrar igual a menos 1/2 por x elevado a la 3/2 sobre 3/2 más c es igual a menos 1/2 por 2/3 más x elevado a la 3/2 más c es igual a menos 1/3 x elevado a la 3/2 más c. Aplicar las propiedades de la raíz. Integral de u sobre raíz cuadrada de 1 menos u elevado a la 2 es igual a menos 1/3 entre paréntesis 1 menos u elevado a la 2, cierro paréntesis, elevado a la 3/2 más k. Método de integración por partes de la integral z elevado al cubo por Euler elevado a z. Primero tendríamos que definir qué es u y derivada de v. Para la integración por partes se utiliza la fórmula integral de u por derivada de v, que sería igual a u por v menos la integral de v por la derivada de u. Entonces u la vamos a tomar como el término z elevado al cubo y su derivada sería 3z elevado al cuadrado. Y para v le asignamos el término de e elevado Euler elevado a z y su derivada sería la misma Euler elevado a la z. Ya con estas variables definidas, habría que reemplazarlas dentro de la fórmula de la integración por partes. Esto nos quedaría como la integral de z al cubo por Euler elevado a z sería igual a z elevado al cubo por Euler a la z menos integral de 3z elevado al cuadrado por Euler elevado a z. Una vez que hayamos usado esas variables en la fórmula de la integración por partes, nos damos cuenta que nos queda una nueva integral. Ahí subrayada con rojo es la integral de 3z elevado al cuadrado por Euler elevado a z. Entonces lo que hacemos es definir nuevamente las variables u, derivada de u, v y derivada de v para reemplazarlas dentro de la fórmula. Entonces para esa integral su variable u sería 3z elevado al cuadrado y su derivada sería 6z. Y para la variable v sería Euler elevado a z y su derivada sería la misma Euler elevado a la z. Entonces reemplazamos estas variables en la fórmula de integración y nos quedaría una segunda fórmula, que sería la integral de 3x elevado al cuadrado por Euler elevado a z
que sería igual a 3z elevado al cuadrado por Euler elevado a z menos la integral de 6z por Euler elevado a z. Ahora tenemos que reemplazar el resultado que nos dio en la segunda fórmula por la última integral de la fórmula original. Y esto nos quedaría como integral de z al cubo por Euler elevado a z sería igual a z elevado al cubo por Euler elevado a z menos 3z elevado al cuadrado por Euler elevado a la z menos la integral de 6z por Euler elevado a la z, y como nos salió una nueva integral, ahí esta última, la integral de menos la integral de 6z por Euler elevado a la z, esa tendríamos que aplicar de nuevo la definición de las variables y utilizar la fórmula de integración por partes, pero antes hay que simplificar los signos con este menos que multiplica a todos los signos dentro del paréntesis. Entonces, según la ley de signos, menos por el 3 que está positivo, menos, y el menos por el menos por menos, más. Entonces quedaría sumando esa última integral. Como ya había mencionado anteriormente, hay que repetir el proceso de definir las variables de la nueva integral, y esto nos quedaría como que u es igual al término e6z y su derivada sería 6. Y para la variable v sería el término de Euler elevado a la z y su derivada sería Euler elevado a la z. Reemplazamos en la fórmula de integración y quedaría una tercera fórmula, que sería la integral de 6z por Euler elevado a la z, que sería igual a 6z por Euler elevado a la z menos la integral de 6 por Euler elevado a la z. Reemplazar el resultado que nos dio en la tercera fórmula por la última integral de la fórmula original. Entonces nos quedaría como integral de z al cubo por Euler elevado a z, que sería igual a z elevado al cubo por Euler z, Euler elevado a la z menos 3 z elevado al cuadrado por Euler elevado a z más el resultado de la tercera fórmula, que nos dio 6z elevado por Euler elevado al cuadrado menos la integral de 6 Euler elevado a la z. Y ahora sería realizar la última asignación de variables de esa integral al final que nos dio. La integral, bueno, integral de 6 por Euler a la z, y su variable u sería el término 6, su derivada sería una constante, y la variable v seguiría siendo Euler a la z y su integral es la misma, Euler a la z. Reemplazamos esas variables para una última fórmula, una cuarta fórmula tendríamos. Y eso nos daría la integral de 6 por Euler elevado a la z, que sería igual a 6 por Euler elevado a la z menos la integral de Euler
a la z. Y ahora reemplazamos por última vez ese resultado dentro de la fórmula original, y nos daría la integral de z elevado al cubo Euler elevado a z igual a z elevado al cubo por Euler elevado a z menos 3z elevado al cuadrado por Euler elevado a z más 6z por 6 por Euler elevado a z menos el resultado que nos dio en la cuarta fórmula, que sería 6 por Euler elevado a la z menos la integral de Euler elevado a la z. Volvemos a realizar la simplificación de signos. Quedaría menos por más, menos y menos por menos, más. Desarrollamos la última integral de Euler a la z, y como hemos visto durante todas las integrales, esta es una constante. Entonces lo reemplazamos dentro de la fórmula original y nos quedaría como la integral de z elevado al cubo por Euler elevado a la z es igual a z elevado al cubo por Euler elevado a z menos 3z elevado al cuadrado por Euler elevado a z más 6z por Euler elevado a z menos 6 Euler elevado a z más una constante. Y por último factorizaríamos el Euler elevado a z, que se encuentra en todos los términos, y nos quedaría el resultado final de integral de z elevado al cubo por Euler elevado a z, que es igual a Euler elevado a z multiplicando a z elevado al cubo menos 3z elevado al cuadrado más 6z menos 6 y sumando la constante. Integración por sustitución trigonométrica de la integral de 0 hasta a de x elevado al cuadrado raíz cuadrada de a elevado al cuadrado menos x elevado al cuadrado. Entonces lo primero que habría que hacer es identificar el caso de esta integral. Hay que tener en cuenta lo que nos dice el teorema de Pitágoras, que es que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos de un triángulo rectángulo. Entonces, uno de los catetos lo pasaríamos al otro lado del igual, y la x, o sea el cateto x, pasaría a restar a la hipotenusa. Esto lo colocamos a ambos términos de cada lado del igual con una raíz cuadrada para, por propiedades de la raíz, cancelarla con el cateto y. Y nos quedaría que y, ese cateto y, sería igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto x elevado al cuadrado. Para el caso de la integral, se parece a esa hipotenusa a menos el cateto x elevado al cuadrado. Entonces podríamos identificar que la hipotenusa sería a, el cateto x, que teniendo en cuenta el ángulo θ sería su cateto opuesto, y el cateto adyacente al ángulo θ sería y, que es igual a la raíz cuadrada de
de a elevado al cuadrado menos x elevado al cuadrado. Entonces, para este caso, usando las razones trigonométricas, se utilizaría seno del ángulo θ, que sería igual al coseno opuesto dividido sobre la hipotenusa, que sería igual a x dividido en a. Entonces pasamos el a que está dividiendo, pasa a multiplicar al seno del ángulo, y eso sería la igualdad de x. Ahora, para la derivada de x, tendríamos que derivar seno, y su derivada es coseno. Entonces nos deja que la derivada de x es igual a por coseno del ángulo θ, con la variable de integración del ángulo θ. Sustituir la x en la integral. Entonces, nuestra integral es x elevado al cuadrado, raíz cuadrada de a elevado al cuadrado menos x elevado al cuadrado. Entonces, reemplazando las x por a por seno del ángulo. Entonces, la primera x que está elevado al cuadrado, ese 2 quedaría elevando a todo lo que está dentro del paréntesis. Luego, en la raíz queda igual, dentro de esa raíz, el a elevado al cuadrado menos, hay otra x elevada al cuadrado, la reemplazamos por a multiplicado por seno del ángulo. Luego, el paréntesis está siendo elevado al cuadrado, y quedaría que a al cuadrado por seno al cuadrado del ángulo, ¿sí? Raíz cuadrada de a al cuadrado menos a al cuadrado por seno al cuadrado. Como dentro de la raíz el a está siendo el término en común, o sea, un factor en común, se saca el a al cuadrado y quedaría multiplicando a 1, ¿sí? Menos seno al cuadrado del ángulo. Luego tendríamos que sacar el a al cuadrado de esa raíz, aplicando la propiedad de raíces. Entonces quedaría que la integral de a al cuadrado por seno al cuadrado del ángulo por a que salió ahí de la raíz, sin potencia, de la raíz de 1 menos seno al cuadrado del ángulo. Y ahora habría que aplicar una identidad trigonométrica que nos dice que el seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x es igual a 1. Entonces, para nuestro caso, pasaríamos a restar el seno al lado del 1, y nos dejaría que coseno al cuadrado de x es igual a 1 menos seno al cuadrado de x. Y lo reemplazaríamos dentro de la raíz. Ese 1 menos seno al cuadrado pasaría a ser un coseno al cuadrado del ángulo. El coseno que estaba dentro de la raíz, siendo elevado al cuadrado, se cancela por propiedad de raíces y saldría de esa raíz. Y la integral, bueno, quedaría como a elevado al cuadrado por seno al cuadrado del ángulo por a por coseno al cuadrado. Luego habría que sustituir la derivada de x por, ya sabemos que derivada de x es igual a a por coseno del ángulo. Y lo reemplazamos dentro de la integral y nos quedaría integral de a elevado al cuadrado
por seno al cuadrado del ángulo por A por coseno del ángulo por A por el coseno del ángulo. Antes de hacer la multiplicación dentro de esa integral, habría que hacer un cambio de los límites de esa integral. Entonces para el límite inferior sería cuando x es igual a 0, eso se cumple, entonces 0 es igual a por seno del ángulo. Entonces nos dejaría que el ángulo es igual a 0. Y para el límite superior nos dejaría que cuando x es igual a, o sea, a la hipotenusa, se cumple que a es igual a por seno del ángulo. Esto vendría a ser el seno del ángulo, que es igual a 1, y tendría que sería que el ángulo sería igual a pi medio. Entonces los nuevos límites serían 0 en el límite inferior y en el límite superior pi medio. Luego esto vendría a convertirse de la integral de 0 a pi medio de a elevado al cuadrado por seno al cuadrado del ángulo por a coseno del ángulo por a coseno del ángulo con variable de integración. El a que estaba como factor común multiplicando a cada uno de los términos dentro de la integral sale de esa integral como a al cuadrado, porque estaba multiplicando a al cuadrado al seno al cuadrado y también estaba multiplicando al coseno a elevado a la 1 y otro a elevado a la 1 al coseno, al último coseno del ángulo con la variable de integración. Entonces 2 más 1 quedaría a elevado a la 4. Y ahora se multiplicarían los dos cosenos y quedaría como coseno al cuadrado del ángulo. Habría que utilizar la identidad del ángulo doble, que nos dice que el seno de el doble de un ángulo es igual a 2 veces seno del ángulo por el coseno del ángulo. Entonces seno del ángulo por coseno del ángulo sería igual al 2 que estaba multiplicando, pasaría a restar, a dividir como 1/2 del seno del doble del ángulo. Esto nos dejaría que ese seno que estaba al cuadrado y ese coseno que estaba al cuadrado, eso es igual a tener esas dos razones trigonométricas siendo elevadas al cuadrado, y sería igual a 1/2 del seno por seno del seno del ángulo doble elevado al cuadrado. Entonces, como está elevando al cuadrado, multiplicaría al 2, pasaría de 1/2 a 1/4, y el seno pasaría a ser elevado al cuadrado. Reemplazando la integral quedaría como a elevado al cuadrado de la integral desde 0 hasta pi medio de 1/4 por seno elevado al cuadrado del doble del ángulo. Después se sacaría el 1/4 fuera de la integral al ser una constante, quedaría dividiendo al a elevado a la 4. Hay que utilizar otra identidad trigonométrica
que es la del seno al cuadrado, que es igual a 1 menos coseno del doble del ángulo dividido en 2. Para nuestro caso sería el seno elevado al cuadrado del doble del ángulo igual a 1 menos coseno de 4, ¿sí? Porque el 2 multiplica a ese doble del ángulo, o sea, entonces quedaría 4 ángulo, ¿sí? Dividido entre 2. Y sustituyendo en la integral quedaría, entonces, por fuera de esa integral, el 4 elevado al cuadrado, al 4 elevado a la 4, dividido entre 4, integral de 0 hasta pi medio de menos un coseno de 4 veces el ángulo dividido entre 2. El 2, ese 2 que está dividiendo, se sacaría de la integral y se multiplicaría con el 4, dando a elevado a la 4 dividido entre 8. Integrar cada término de la integral y luego evaluar. Entonces, para el primer término 1, integral, variable de integración, ángulo θ, sería como el 1 es una constante, entonces sería igual a 0. Eso evaluado desde 0 a pi medios sería igual a pi medio. Para el segundo término, coseno de 4 ángulo de θ sería igual a un cuarto de seno, ¿sí? Su derivada, la derivada de coseno es seno del ángulo de 4 veces el ángulo θ, evaluado de 0 a pi medios. Evaluamos ese límite, ese segundo término con los límites y nos daría que un cuarto multiplicando a seno por 2pi menos seno seno de 0, y eso nos daría 0, por lo que el resultado de la integral quedaría como 2pi medio menos 0. Eso sería igual a pi medio. Por último, multiplicamos esa constante a elevado a la 4 sobre 8 por el resultado que nos dio pi medio, y eso nos daría igual a pi por a elevado a la 4, el 8 multiplica el 2 sobre 16. Ese sería el resultado final de esta integral por integración por sustitución trigonométrica.